destacado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. El 24 de marzo de 1976, una junta militar integrada por los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas derrocó al gobierno de Isabel. El nuevo gobierno se autotituló Proceso de Reorganización Nacional y sus primeras medidas fueron el establecimiento de la pena de muerte para los opositores, la clausura del Congreso Nacional, el reemplazo de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia por jueces adictos al nuevo régimen, el allanamiento y la intervención de los sindicatos, la prohibición de toda actividad política y la imposición de una fuerte censura sobre todos los medios de comunicación. Se había perpetrado un nuevo golpe de Estado que, al igual que los anteriores, contaba con el apoyo de importantes sectores de la sociedad, los grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros, la Iglesia Católica y los medios de prensa que colaboraron en la preparación de la sociedad para aceptar el golpe como única alternativa para salir de la crisis. Según los militares, sus objetivos eran ocupar el vacío de poder que había ocasionado el gobierno de Isabel Perón para poner orden y terminar con la guerrilla. Al día siguiente de producido el golpe militar, el Fondo Monetario Internacional emitió un comunicado apoyando a las nuevas autoridades y anunció el otorgamiento de un importante crédito para la Argentina. El 29 de marzo, el general Jorge Rafael Videla es designado presidente de la República. El nuevo presidente de facto es presentado a la opinión pública en un comunicado de prensa oficial como un profesional moderado, lejano de los extremos ideológicos y un ferviente militante católico. Los ministerios, con excepción del de Economía y el de Educación, fueron ocupados por militares. En el gabinete de Videla se destacan el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, y el de Interior, general Albano Arguindegui, último jefe de policía de Isabel Perón. Los gobiernos provinciales también fueron ocupados en su mayoría por uniformados de las 3 fuerzas. Se creó además, en reemplazo del Congreso, la Comisión de Asesoramiento Legislativo, CAL, también integrada por civiles y militares. Las intendencias municipales fueron asignadas en su gran mayoría a civiles de diferentes partidos políticos, prevaleciendo los miembros del radicalismo y del peronismo. Nunca más uno lee cómo el 24 de marzo mismo, antes de que el golpe se anunciara públicamente, en la madrugada de ese día se tomaban locales sindicales, se detenían a dirigentes medios y de base, en su mayoría peronistas, en todo el gran cinturón de Buenos Aires. Y cómo, ahí hay un testimonio, ahí decían vamos a matar a todos los peronistas, mientras que resulta que algunos dirigentes sindicales peronistas estaban absolutamente con el golpe. También la Iglesia, con excepciones, por supuesto. Tiempo después, es nombrado ministro de Planeamiento el general Díaz Besone. Evidentemente, el caos del gobierno nacional amenazaba con llevar al caos a la nación. A raíz de esta situación, las Fuerzas Armadas se hacen cargo del gobierno. Su propósito no fue acá instalar una dictadura sine die, sino restablecer las condiciones para volver a llamar a elecciones y restablecer las instituciones constitucionales. Cuando los personeros de la dictadura dicen que la situación era descontrolada y que caótica, es cierto, era descontrolada y era caótica. Ahora, ellos lo que hicieron fue caotizarla más y aprovechar esa situación caótica para montar una máquina de exterminio en gran escala que
en pocos años produjo el aniquilamiento de una cantidad de gente que se puede estimar en no menos de 20.000 personas, incluyendo los muertos y los desaparecidos, y probablemente mucho más, que fueron ejecutados con métodos atroces. En su primer discurso, Videla prometió un orden justo en el que valdrá la pena trabajar y sacrificarse. Fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. La llamada lucha antisubversiva fue un plan de represión a las organizaciones sociales que no compartían el pensamiento de los integrantes del gobierno militar, quienes necesitaban acallar cualquier resistencia a su modelo económico y político. Desde mi punto de vista, el golpe militar de 1976 fue dado para implantar un plan económico que asegurara a las clases dominantes poder concentrar la riqueza en unas pocas manos. Este fue el motivo central, y para eso, para implantar ese plan económico, era necesario destruir el nivel de organización que había logrado grandes sectores del pueblo. En el primer semestre de 1976, los precios al consumidor aumentaron un 87,5%, garantizando la ganancia empresarial. Se redujeron los sueldos o se despidió personal del Estado. Se aumentaron los impuestos al consumo y las tarifas de las empresas públicas. La pérdida del salario real de todos los trabajadores fue del 40%, lo que implicó una transferencia de ingresos de los asalariados a los grandes grupos económicos del 17% del Producto Bruto Interno. El país fue dividido en zonas y subzonas según los cuerpos de ejército. Cada región tendrá así su LRD, lugar de reunión de detenidos, clave usada por las fuerzas de seguridad para nombrar a los campos de concentración. Llegaron a funcionar más de 300 de estos campos en todo el país. Algunos de ellos, como el Vesubio y Automotores Orletti, comenzaron a funcionar en 1975. Otros se hicieron tristemente célebres con posterioridad: la Escuela de Mecánica de la Armada, el Olimpo, el Pozo de Banfield, la Perla, Coti Martínez, Puesto Vasco, la Ribera, son solo algunos de ellos. Lo que quiero explicar es que cuando uno habla de centros clandestinos de detención, muchas veces se tiene la idea de lugares ocultos, perdidos en el medio del campo, o incluso muchas veces me han preguntado si estaban bajo tierra o si estaban muy escondidos. Y bueno, creo que es bueno recordar o aclarar de que los centros clandestinos de detención en su gran mayoría eran instituciones oficiales, comisarías o edificios del Ejército, o de la Marina o de la Fuerza Aérea. No hubo represión, hubo guerra. El gran problema, la gran problema que se genera acá es que luego se juzgan los excesos fuera del marco de la guerra. No se puede hablar de represión, hubo una guerra, y una guerra legal, legalmente declarada. Que en esa guerra se cometieron excesos, era cuestión de investigarlos, pero de investigarlos sin parcialismo. Quiero aclarar que durante el tiempo de la guerra hubo 400 condenados entre las Fuerzas Armadas y de las policiales, precisamente por haber cometido excesos. No fueron excesos, no fue gente a la que se le iba la mano, sino que fue un plan muy burocráticamente organizado.
había un conjunto reducido de personas que podían decidir sobre la vida o la muerte de los desaparecidos, y esa decisión no salía de las manos de ese conjunto de 10 o 15 personas que eran los jefes operacionales, lo cual hace suponer, y hay un montón de evidencia sobre esto, que cada caso era analizado con un expediente detrás y una evaluación y una decisión a la que alguien seguramente ponía su firma. El método de la desaparición de personas, llamado en Europa la conocen como la muerte argentina, porque es la primera vez que se realiza este sistema en gran cantidad de personas. Antes se secuestraba a un político, es decir, las mafias políticas lo hacían entre sí, pero jamás así en forma oficial, desde arriba. Según el informe presentado por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, CONADEP, la represión fue una acción terrorista realizada desde el Estado, dividida en 4 momentos: el secuestro, la tortura, la detención en un centro clandestino y la ejecución. Los secuestros se realizaban generalmente por la noche en los domicilios de las víctimas, con gran ostentación de armas y despliegue de personal y vehículos. También se realizaron secuestros en los lugares de trabajo. La policía de la zona, que era previamente avisada, convertía al lugar del secuestro en territorio liberado. Luego del secuestro, se procedía al saqueo de la vivienda y en algunos casos se obligaba a la víctima a ceder la propiedad a sus secuestradores. La gente cuando era detenida, que es la gran confusión que se lo torturaba, la gente que era detenida empezaba a confesar, como pasa naturalmente cuando un señor a un criminal lo detiene la policía. Lo normal es que La mayoría de estos detenidos fueron asesinados y sus cuerpos enterrados en fosas comunes en cementerios bajo la denominación de NN, incinerados o arrojados al mar. Este es el motivo por el cual no se habla de muertos, sino de desaparecidos. La CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, documentó más de 9.000 casos de personas desaparecidas, pero aclaró que existían muchos más casos, ya que no todos fueron denunciados. Los organismos defensores de derechos humanos reclaman por 30.000. Quiero también señalar que se dice por qué razón hubo aquellos muertos no identificados NN. No siempre era fácil la identificación. Hombres que tenían y mujeres con sus impresiones digitales borradas, con sus dientes cambiados para no ser reconocidos, con documentos falsos, eran NN, así fueron enterrados. Según un estudio del coronel Prudencio García, del Ejército Español, a lo sumo había 1.500 guerrilleros, sumando todos los grupos guerrilleros en el país, de manera que, suponiendo que todos esos guerrilleros hubieran sido aniquilados por las Fuerzas Armadas, todavía cabe preguntar qué pasó con los 28.500 que no eran guerrilleros y que incluso no estaban a favor sino en contra de la lucha armada como salida a los problemas del país. El más alto porcentaje de las desapariciones se produjo entre dirigentes de organizaciones gremiales y estudiantiles. Especialmente las víctimas fueron delegados de comisiones internas de fábricas, denunciados por los directivos de las mismas. Otras víctimas fueron militantes de diferentes agrupaciones políticas, miembros de organizaciones guerrilleras, intelectuales, religiosos, abogados defensores de los derechos humanos, familiares de desaparecidos que reclamaban por estos, docentes y estudiantes. La picana, el submarino. Te metía en la cabeza en un recipiente con agua. Simulacros de fusilamiento. Destrucción de dignidad. Crímenes. De personalidad. Destrucción de dignidad. De identidad.
de personalidad. Los montoneros realizaron todavía en 1976 algunas acciones militares, pero su cúpula emigró al exterior y poco quedó de la organización. El 17 de junio, la joven montonera Ana María González coloca un explosivo bajo la cama del jefe de la Policía Federal, general Cesáreo Cardoso, quien muere en el acto. El 2 de julio, otra bomba montonera colocada en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal causa la muerte de 18 personas, quedando heridas otras 66. El 19 de julio, cae abatido por las fuerzas de seguridad el jefe máximo del PRT-ERP, Mario Roberto Santucho. A pesar de la escalada represiva, los trabajadores intentaron resistir la ofensiva del gobierno militar. Entre julio y septiembre de 1976 comenzó una oleada huelguística de los mecánicos en las fábricas automotrices de Ford, General Motors, Peugeot y Fiat. Se les respondió con una brutal represión, secuestros, desapariciones y con la Ley 21.400, que estableció penas de 1 a 6 años a quien participara de una huelga. También en octubre, para enfrentar el aumento de la jornada laboral y el despido de 260 empleados, el gremio de Luz y Fuerza comenzó un plan de lucha que concluyó en febrero de 1977 con la desaparición, entre otros, del dirigente Oscar Smith. Los militares habían fijado parámetros muy fijos y muy cortos para que nos podamos mover los periodistas. Podíamos hacer muy pocas denuncias. Recuerdo de aquella época de censura una anécdota. Una vez se publicó en el diario Clarín, yo estaba interinamente a cargo del diario, se publicó un hermoso artículo, un hermoso cuento específicamente de Julio Cortázar, que vivía por supuesto en París, y que era un cuento literario, no tenía nada que ver con ninguna realidad, ni con la de acá, ni con la de ningún lugar. Y el entonces secretario de Información Pública, el que se encargaba de la relación del gobierno militar con todos los medios, que era el general Llamas, me llamó y me objetó ese cuento de Cortázar en el diario, porque decía que Cortázar era un conocido subversivo internacional que no podía tener cabida en los medios argentinos. Obviamente el general Llamas nunca más nadie se acordó, y Julio Cortázar sigue siendo la memoria de él ya sigue siendo un monumento vivo a la literatura argentina. Cultura, como un modo singular de expresión del arte, la ciencia o el trabajo de nuestro pueblo, será por ello impulsada y enriquecida. Estará abierta al aporte de las grandes corrientes del pensamiento, pero mantendrá siempre fidelidad a nuestras tradiciones y a la concepción cristiana del mundo y del hombre. Y no solamente desaparecieron personas, sino también desaparecieron libros. Es decir, hay un famoso comunicado del entonces teniente coronel Gorleri, que era un oficial de Menéndez, del tercer cuerpo de ejército en Córdoba, donde su misión era quemar libros en el patio del cuartel. Los comunicados de él se publicaron por todos los diarios, de manera que es un documento público, donde señalaba este teniente coronel que se hacía la destrucción de los libros por Dios, patria y hogar, que era el eslogan de Franco en los años en que él hizo el golpe de Estado contra la República Española. En enero de 1977, el demócrata James Carter asume la presidencia de los Estados Unidos. Declara que la base de su política exterior será el respeto por los derechos humanos y que los gobiernos que los violen se verán en problemas con Norteamérica.
En febrero se produce la primera huelga de importancia contra la dictadura militar. Los trabajadores de Luz y Fuerza paralizan las centrales de Capital Federal y Gran Buenos Aires en protesta por el despido de sus dirigentes gremiales. El 17 de marzo de 1977, el episcopado argentino, ante el insistente reclamo de los familiares, se dirige en un ambiguo documento a la Junta Militar, haciendo mención por primera vez al drama de los desaparecidos. La jerarquía eclesiástica tuvo una actitud complaciente para con el régimen. Hubo honrosas excepciones, como la del obispo de La Rioja, Monseñor Angelelli, muerto en un sospechoso accidente. También los sacerdotes palotinos asesinados en la iglesia de San Patricio por un grupo de tareas y la prédica permanente y comprometida de obispos como Jaime de Nevares y Miguel Esaine, entre otros. Sin dudas, la principal oposición al gobierno militar se llevó adelante desde las organizaciones defensoras de los derechos humanos. La más importante y novedosa fue la que aglutinó a las madres de desaparecidos en la Plaza de Mayo. Estas mujeres comenzaron a caminar por la plaza sin abandonarla, reclamando por el paradero de sus hijos ante el cierre de puertas de ministerios, comisarías, cuarteles, iglesias y cualquier otro lugar donde buscaron respuestas. El comienzo de las madres fue un comienzo para mucha gente muy insólito. Nosotras íbamos a todos los lugares, nos encontrábamos en los mismos lugares, pero era un golpear puertas y sentirnos tan despreciadas, tan maltratadas y a veces ignoradas. Íbamos al ejército, íbamos a la marina, a la aeronáutica, a las cárceles, a la policía, a todos los lugares donde creíamos, unos porque eran organismos que lo iban a buscar y otros porque, bueno, eran los que supuestamente tenían a nuestros hijos. Y ninguno nos satisfacía. Azucena dijo, basta, no podemos venir más a estos lugares, nos tratan mal, no nos atienden, se burlan de nosotras, vamos a la plaza, llevemos una carta para Videla y bueno, y que nos diga dónde están nuestros hijos. Y así el 30 de abril de 1977, 14 madres fuimos a la plaza por primera vez, nos sentábamos todas en un mismo banco, veníamos temprano, algunas llevábamos un tejido, yo venía de La Plata, que era muy lejos para mí, que nunca había salido de mi barrio, de mi pueblo pequeño. Era como, me acuerdo que me había hecho 2 batones, porque dije, ¿cuánto voy a venir? Unos pocos días, porque van a aparecer los chicos, ¿cómo no nos vamos a encontrar? Y bueno, con esa ingenuidad que tuvimos, nos fuimos quedando, éramos muchas sentadas en un banco. La policía vino con los palos y dijo, señoras, hay estado de sitio, caminen, acá no se pueden quedar, caminen, caminen, caminen. Y nos fue pegando y nosotras fuimos caminando. Nos llevaron hasta el monumento a Belgrano y ahí nos permitieron caminar, pero no alrededor de la pirámide. Hasta que después de mucho pelear, de muchos días, conseguimos caminar alrededor de la pirámide. Yo quiero decir que Azucena era la madre que organizó a las madres. En octubre de 1977 se hacía la primera marcha a pie a Luján. La iglesia preparaba una marcha de 1 millón de jóvenes, nosotros dijimos, tenemos que ir. Dijimos, ¿cómo nos vamos a encontrar? Unas en un lugar, otras en otro. Pañuelo en la cabeza está bien, porque de noche las cabezas se ven, aunque sea tarde. Ay, che, si nos ponemos un pañal de nuestros hijos que todas teníamos guardado, así que el primer pañuelo fue un pañal de los chicos. Viene diciendo que tiene un hermano desaparecido, era un chico rubio, como todos saben, muy jovencito, que se llamaba Gustavo Niño, y que no tenía madre, y que no tenía padre, y que quería hacer la denuncia al hermano. Nosotros decíamos, ay, cuídate, que tenemos miedo que te lleven. Y le decía, no, no me va a pasar nada. Cuando estábamos reuniendo dinero para la solicitada, el 8 de diciembre de 1977, este hombre, que no era otro que Alfredo Astiz, entró a la iglesia Santa Cruz con un grupo de hombres y besando a las personas que había que secuestrar, porque eso fue lo que hizo, las marcó para que cuando salían de la misa, en la que también se juntaba dinero, se provocara y la Marina hiciera el secuestro, la Marina junto con algunas otras fuerzas, de una monja francesa, un grupo de jóvenes, y Esther Balestino de Cariaga y Mari Ponce, que estaban en la misa. Fue tremendo, fue terrible, ese día fue fatal. Con Azucena estábamos desesperadas, yo decía, Azucena, hay que parar la solicitud, ella me decía, no, Eve, tenemos que hacerla. 8 de diciembre de 1977, el día 9 fueron a buscar, secuestraron a una monja, Leonie Duque, en la misa. Alice Dumont, que era la que realmente nos acompañaba, la secuestraron al otro día, y el 10 de diciembre, el día que salía la solicitada, el 10 de diciembre de 1977, cuando Azucena va a comprar el diario a la esquina de la casa, también la secuestran a ella.
Las secuestraron, las llevaron a la Escuela de Mecánica de la Armada y ahí fueron violadas, torturadas y asesinadas. El hoy famoso, desgraciadamente famoso asesino, Capitán Astiz, que se infiltró en las filas de las madres para provocar el secuestro con el fin de desarticular el movimiento, cosa que no consiguió porque nos dimos cuenta que no podíamos abandonar la plaza. Al otro jueves fue muy difícil volver, solo 21 madres subimos otra vez a la plaza, pero le ganamos la batalla y no pudieron con nosotras, ni creo que van a poder. Y con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Además de las madres, actuaron otras organizaciones, como el Servicio de Paz y Justicia, que trabajaba en Argentina desde 1974, a cuyo dirigente Adolfo Pérez Esquivel se le otorgó el Premio Nobel de la Paz en 1980 por sus denuncias contra el gobierno militar. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, creada en 1937. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, formada en 1975. Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, creada en 1976 por familiares que se encontraban en los lugares a los que concurrían para intentar averiguar sobre el destino de sus seres queridos. Su primera movilización pública terminó con 350 detenidos en octubre de 1977. Yo tuve muchas entrevistas con el nuncio, con Pío Lage. Le digo, bueno, pero usted tiene que hacer algo con todo esto. No puede ser que usted como nuncio no actúe concretamente sobre esto. Bueno, se enojó muchísimo. Me dice, ¿y qué quiere que yo haga? Yo soy un nuncio, soy un delegado del Papa y yo no puedo hacer lo que los obispos argentinos no son capaces de hacer. Muchas mujeres fueron secuestradas embarazadas y dieron a luz en los campos de concentración. Es terrible, pero era así. Elegían a los bebés de acuerdo al color de la piel de la madre, al color de los ojos, a si era linda o era fea. La alimentaban en caso de que la madre embarazada fuera linda y rubia y de ojos claros. Entonces el trato antes del parto era totalmente distinto, se le daba de comer, no se la golpeaba. Y después que había tenido al bebé y después de sacárselo, comenzaba de nuevo el maltrato y el hambre y el tratarla igual que a todas las demás, ¿no? Sus hijos se transformaron en parte del botín de guerra y fueron entregados a las familias de los represores o abandonados en institutos de menores. Las abuelas comienzan la búsqueda de sus nietos. En esa situación sociopolítica que se vivía del 76 en adelante y un tiempo antes también, nosotros los padres teníamos bastante temor de lo que pudiera ocurrirle a nuestros hijos justamente en base a ese compromiso que tenían. Y todo eso fue preparándonos para ver cuándo desgraciadamente nos iba a tocar a nosotros la desaparición de un hijo o de una hija, hasta que nos tocó. Y ahí es cuando cada una fue buscando un camino personal, individual, desconocido, no había nada escrito al respecto, nadie había dicho qué había que hacer cuando en la Argentina desaparecieran 30.000 personas. En esa soledad fuimos encontrando a otras abuelas, otras mujeres, otras familias que estaban con el mismo dolor y la misma búsqueda. Y así me incorporé entonces a lo que ya existía como grupo primario de abuelas de Plaza de Mayo,
que tiene como nacimiento octubre de 1977. Camps hizo público en su momento a un periódico español, El País, en una entrevista, de que él no había eliminado ningún niño, había sí mandado eliminar 5.000 subversivos, pero nunca había eliminado un niño. En cambio les había encontrado buenas familias para que los criaran diferentes a sus padres, sin la familia que los iba a hacer ideológicamente como sus padres. Lo que nosotros esperamos es que estos que están sueltos, que reivindican sus crímenes, que dicen que los volverían a hacer en igual situación sociopolítica y que el día de mañana van a querer que les cuelguen medallas, tengan más temprano que tarde una condena. Por ahora será la condena moral que el pueblo les tiene que dar, pero más adelante las abuelas, los familiares, las madres, el país espera la condena de la Constitución, la condena de las leyes y la cárcel con barrotes muy gruesos para todos ellos, porque no merece el pueblo convivir con semejantes monstruos. En cuanto a nuestro país, dinero no, de acá no recibimos de ninguna manera dinero del Estado, no queremos dinero del Estado porque no queremos compromisos con el Estado, creemos que ellos pueden hacer otra cosa, y de la gente del pueblo, en general la gente que nos ayuda es gente empobrecida o pobre, y la gente que tiene dinero no nos lo da porque ellos son los que tienen nuestros nietos. Tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta, basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío. El de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. Pronto se hicieron evidentes las dificultades para controlar la suba desmedida de los precios y el gobierno decidió liberar las barreras a la importación. Esta política arancelaria se combinó con la sobrevaluación del peso a través de la tablita, lo que hizo aún más graves los efectos de la apertura. De importar insumos para la industria, el país pasó a importar bienes innecesarios. Hong Kong es una isla de una colonia de Inglaterra, ¿por qué? Porque aquí en la banderita dice Made in Hong Kong. Una circular del Banco Central se hace famosa y será inolvidable para millones de argentinos que no podrán pagar sus deudas. La 1050. 1978 será el año de los 3 papas. Al morir Pablo VI, es reemplazado por Juan Pablo I. Durante su efímero papado, propondrá limitar las riquezas de la Iglesia y llevar a la práctica la tan mentada opción por los pobres. Tras su misteriosa muerte, será electo el polaco Karol Wojtyła, de posiciones más conservadoras, quien reinará con el nombre de Juan Pablo II. En el año 1978 estalla el conflicto limítrofe con Chile por el canal de Beagle. En febrero, los generales Videla y Pinochet firman el Acta de Puerto Montt, que abre paso a las negociaciones. Pero el litigio sigue latente. A partir de 1976, la dictadura militar resolvió que el Campeonato Mundial de Fútbol, a realizarse en Argentina en 1978, era una razón de Estado. Incluso prohibió a los medios cualquier crítica a la organización y hasta al desempeño de la selección nacional.
el gobierno contrató a una empresa privada, la estadounidense Barson Marsteller, como consultora. La agencia informó que la imagen del gobierno era mala y hasta se permitió sugerir que sea reprimido también el terrorismo de derecha. El informe concluía que el Mundial sería una oportunidad única de presentar al mundo entero el país, su gente y su modo de vivir. Argentina ha de tomar su legítima posición en el mundo. El 1 de junio de 1978, Videla dejó abierto el campeonato diciendo: bajo el signo de la paz, declaro inaugurado este 11º Campeonato Mundial de Fútbol. Mientras tanto, continuaban los secuestros, las torturas y las desapariciones. Comencé yo con el trabajo de parto, era mi tercer hijo, yo tirada en el piso de cemento y las compañeras gritando por un médico, con los ojos vendados y las manos atadas atrás. Me subieron a un patrullero policial al asiento trasero y salieron de la comisaría Quinta. Ya estaba por nacer Teresa. Bueno, yo les grité a la gente que iba manejando el auto: ya nace, no hicieron nada. Bueno, Teresa nació sola. Yo estaba con las manos atadas atrás y tirada de espaldas en el asiento del auto. Y bueno, Teresa nació. Estacionaron el auto en la banquina, era en el cruce de Alpargatas, exactamente frente al laboratorio Abbott, porque la venda se había corrido y pude ver por debajo de la venda donde estábamos. Y bueno, sacaron de la gaveta del auto un trapo, lo cortaron y con eso ataron el cordón. Inmediatamente, prácticamente, no deben haber pasado ni 2 minutos, seguimos viaje hacia lo que después me enteré era el pozo de Banfield. Teresa se cayó del asiento y se cayó entre los 2 asientos y yo pedía por favor que me la entregaran y bueno, ni me contestaban. Y así me dejaron en el pozo de Banfield durante más de 2 horas, hasta que por fin, recortado en la puerta del auto, apareció nuevamente el médico Jorge Vergés y bueno, me cortó el cordón, me hizo subir, recién allí me dieron a Teresa, me hizo subir un piso, terminó la escalera y entré al 2.º piso, él mismo me sacó la venda de los ojos y me dijo: esto ya no te hace falta, para lo cual para mí fue terrible, porque además era la primera vez que les veía las caras. Me hizo acostar en una camilla, me sacó la placenta de un empujón, tratándome siempre terriblemente mal. Inmediatamente después de eso y después de insultarme, me hizo levantar él y el oficial de guardia y ordenaron a los guardias que estaban ahí alrededor que trajeran baldes y me hicieron limpiar todo el piso, la camilla, levantar la placenta, ordenar todo, y recién después pude agarrar a Teresa. Muchos organismos de derechos humanos internacionales lanzaron un boicot, no contra la Argentina, sino contra el gobierno militar. El campeonato comienza el 1 de junio con una marcial ceremonia inaugural. A mí siempre me impresionaba cuando pasaba delante de la ESMA, después cuando se supieron las cosas, que siempre había un árbol de Navidad iluminado para las fiestas. ¿Pero qué es lo que ocurrió en la ESMA? ¿Pero qué es lo que ocurrió en la ESMA? ¿Pero qué es lo que ocurrió en la ESMA? Y bueno, detrás del árbol de Navidad está el Casino de Oficiales, que era el lugar donde estaba el campo de concentración y donde salían los helicópteros que después tiraban la gente al río o al mar, y donde se torturaba y donde muere muchísima gente. Se calcula que por allí han pasado como 5.000 personas. O sea que es tan terrible la sensación de realidad, ¿no es cierto?, y de irrealidad al mismo tiempo, formando un todo con la vida cotidiana y el espanto, que desgraciadamente esas cosas hay que acordarse y hay que decirlas para que nos demos cuenta que nunca el mundo está cubierto de cosas
de esas características. Los enviados de la televisión francesa visitan a las madres de Plaza de Mayo en su habitual ronda de los jueves. Nosotros, si están vivos, si están muertos, ¿por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más, que nos respondan nada más, después nos retiramos. Lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. ¿Cuántos son ustedes? Miles en todo el país. Los sucesivos triunfos argentinos encienden el entusiasmo de la población. El equipo dirigido por César Luis Menotti, de la mano del matador Mario Alberto Kempes, goleador del campeonato, pasa a las semifinales con un sospechoso 6-0 frente a Perú. La anécdota de me cuesta llamarlo periodista, digamos, de un animador televisivo de programas del mediodía, que también trabajaba en un diario muy importante y que después de que Brasil le ganara a Polonia por un marcador que obligaba a que a la noche Argentina en Rosario le ganara a Perú por 4 más goles para poder clasificarse, el periodista entró a la redacción del diario diciendo: vengo del comando, esta noche ganamos 6-0, ¿no? El soborno a Perú después fue virtualmente confirmado por Quiroga, el arquero peruano, en realidad era argentino nacionalizado peruano. Después en el diario La Razón aparecería muy perdidito un recuadro que hablaba de una donación de trigo argentino a Perú, ¿no? El 25 de junio de 1978, Argentina se consagra campeón mundial al vencer en la final a Holanda por 3-1. El campeonato costó 520 millones de dólares. 4 años más tarde, España, construyendo el doble de estadios que la Argentina, gastará la mitad. Los festejos fueron multitudinarios e incluyeron una numerosa concentración popular de agradecimiento por el triunfo al general Videla en la Plaza de Mayo, quien salió a saludar desde los balcones de la Casa Rosada.